En enero de 2022, cuando el frío en Minneapolis no era solo temperatura sino presencia constante, una especie de silencio blanco que cubría techos, árboles y pensamientos, Dorothy Mitchell tenía 70 años y una rutina que combinaba disciplina con una soledad elegante. Cada mañana se levantaba a las 5:30, sin despertador. Preparaba café en una cafetera italiana que había comprado en Milán décadas atrás y revisaba reportes financieros mientras la luz azulada del amanecer se filtraba por los ventanales que daban al lago congelado. Había construido una de las firmas independientes de gestión patrimonial más respetadas del Medio Oeste, cuando casi nadie tomaba en serio a una mujer joven hablando de blindaje financiero. Su patrimonio personal superaba los $18 millones, distribuidos estratégicamente en trusts con cláusulas reversibles, instrumentos de protección patrimonial y estructuras que parecían laberintos legales para quien no entendiera su lógica. Generaba aproximadamente $85,000 mensuales en ingresos pasivos sin necesidad de trabajar activamente. Pero ese invierno, el mayor riesgo que enfrentaba no estaba en el mercado, ni en una cláusula mal redactada, ni en una recesión inesperada. Estaba sentado en la mesa de su propia familia, sonriendo y llamándola mamá. Michael era el único hijo de Dorothy, y durante años fue la parte más vulnerable de su fortaleza emocional. Lo había criado prácticamente sola después de enviudar, alternando reuniones estratégicas con inversionistas exigentes y partidos escolares bajo lluvia helada. Ella era el tipo de madre que asistía impecable a una junta a las 8 de la mañana, y a las 3 de la tarde estaba sentada en la grada con un termo de chocolate caliente esperando que su hijo saliera del campo. Cuando Michael anunció su compromiso con Rebecca, Dorothy no escatimó en nada. Financió una boda que incluía arreglos florales importados, un salón histórico restaurado y un cuarteto de jazz que tocó estándares clásicos durante horas. Luego ayudó con la entrada de una casa en un barrio donde las fachadas competían en perfección arquitectónica y las luces navideñas parecían sacadas de catálogo. Con el nacimiento de los nietos, comenzaron las transferencias regulares para matrícula en escuela privada, actividades extracurriculares y vacaciones familiares cuidadosamente documentadas en redes sociales. Cada año, cerca de $85,000 fluían hacia esa casa con naturalidad. Lo que Dorothy no percibió de inmediato fue que su ayuda dejó de ser respaldo amoroso y empezó a convertirse en la columna vertebral financiera de un estilo de vida que no les pertenecía. Al principio, la gratitud era abundante y casi teatral. Michael llamaba los domingos por la noche con un tono cálido, hablándole de los avances en el trabajo y de cómo todo eso no sería posible sin su apoyo. Rebecca enviaba fotografías perfectamente encuadradas de los niños con uniformes impecables, acompañadas de mensajes largos sobre lo agradecidos que estaban por la estabilidad que Dorothy les brindaba. Pero con el paso de los meses, algo sutil empezó a mutar en el aire. Las conversaciones dejaron de girar en torno al agradecimiento y comenzaron a enfocarse en expectativas implícitas. Ya no era "gracias por ayudarnos con la matrícula", sino "ya sabes que la escuela incrementó las cuotas, pero contamos contigo, ¿verdad? Compraron un vehículo más caro antes de terminar de senior pagar el anterior. Remodelaron la cocina alegando que aumentaría el valor de la propiedad. Reservaron vacaciones en un resort cuya tarifa semanal superaba lo que Michael declaraba como ingreso mensual. Dorothy empezó a notar que las decisiones financieras del matrimonio no estaban ancladas en su realidad económica, sino en la presunción silenciosa de que ella cubriría cualquier desbalance. Y esa presunción, aunque no se expresara de manera directa, comenzó a inquietarla de una forma que nos podía ignorar. La primera señal inequívoca de que algo más profundo estaba gestándose llegó durante una cena aparentemente casual en otoño. Rebecca preparó una mesa impecable, con copas de cristal fino y una carpeta azul marino apoyada discretamente junto al plato principal. Después del postre, con una sonrisa medida y un tono cuidadosamente profesional, habló de optimización patrimonial familiar. Michael asentía, serio, como si estuviera participando en una junta ejecutiva y no en la mesa de su propia madre. La carpeta contenía un borrador de trust consolidado que, bajo el argumento de simplificar la sucesión y reducir carga fiscal, transfería gradualmente facultades de decisión financiera a Michael. Las cláusulas estaban redactadas con habilidad. No eliminaban el control de Dorothy de inmediato,
pero sí creaban un camino legal para erosionarlo con el tiempo. Dorothy leyó cada línea sin alterar su expresión. Reconoció el diseño estratégico detrás de aquella propuesta. La intención, cuidadosamente envuelta en lenguaje técnico. Cerró la carpeta con delicadeza, agradeció la iniciativa y dijo que lo consultaría con sus asesores. Esa noche, mientras el silencio cubría su casa y el lago congelado reflejaba la luna, comprendió que ya no era solo madre. Se había convertido en un activo a gestionar. A partir de esa noche, Dorothy hizo algo que llevaba haciendo toda su vida cuando detectaba un riesgo latente. Dejó de reaccionar y empezó a observar. No confrontó la propuesta ni la rechazó de inmediato. Simplemente ajustó su atención como quien enfoca un microscopio sobre una muestra delicada. Empezó a notar detalles que antes habría considerado triviales. Su correspondencia bancaria, que siempre llegaba sellada y perfectamente organizada, aparecía algunas veces abierta sobre la mesa por error. Ciertas llamadas de antiguos colegas eran respondidas por Rebecca, quien explicaba con tono amable que Dorothy estaba un poco cansada últimamente. En reuniones familiares, Michael comenzó a completar frases que su madre aún no había terminado, corrigiendo cifras que ella conocía con precisión milimétrica. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles para cualquiera que no estuviera entrenado en leer patrones de comportamiento. Pero Dorothy llevaba décadas analizando estructuras financieras complejas, y sabía que cuando pequeñas anomalías empiezan a alinearse en la misma dirección, ya no son coincidencias. Son señales. Fue en ese periodo cuando la verdad empezó a doler, de una manera distinta, más silenciosa. Dorothy comenzó a sentir que su rol había mutado sin que nadie lo anunciara formalmente. Ya no era la madre a la que llamaban para compartir logros o pedir consejo. Era el respaldo financiero que garantizaba que nada colapsara. Cada visita estaba acompañada de una conversación sobre inversiones, impuestos o reorganización estratégica. El afecto parecía calibrado según la estabilidad del flujo de dinero. Si estás leyendo esta historia y alguna vez sentiste que tu ayuda dejó de ser gesto voluntario para convertirse en obligación tácita, quizás entiendas esa incomodidad difícil de verbalizar. A veces, el problema no es el dinero, sino la sensación de ser útil solo mientras produces. Dorothy no explotó, no levantó la voz. Lo que hizo fue más peligroso. Empezó a registrar mentalmente cada frase, cada insinuación, cada intento de reescribir la narrativa sobre su capacidad y su rol en la familia. La narrativa del supuesto declive cognitivo apareció de forma brusca, sino cuidadosamente sembrada, como quien planta pequeñas semillas esperando que crezcan sin que nadie note el proceso. Rebecca empezó a comentar en reuniones sociales que Dorothy había olvidado una cita, cuando en realidad había sido reprogramada sin avisarle. Michael mencionaba con un tono que parecía preocupado pero era estratégicamente neutro, que su madre estaba más sensible últimamente. En una comida con amigos antiguos, alguien le preguntó si era cierto que estaba considerando retirarse completamente de cualquier decisión financiera importante. Dorothy jamás había insinuado algo así. Las historias eran pequeñas, casi inofensivas por separado, pero juntas formaban una narrativa coherente. La de una mujer brillante que comenzaba a perder agudeza. Ella reconocía el patrón porque lo había visto antes en familias adineradas, donde los herederos impacientes necesitaban justificar una transferencia anticipada de poder. La diferencia era que ahora no estaba asesorando a un cliente. Era ella la que estaba siendo estudiada. Poco después llegó la sugerencia de Assisted Living, presentada como una propuesta moderna y sensata. Rebecca llevó folletos con fotografías de instalaciones luminosas, jardines perfectamente cuidados y residentes sonrientes jugando ajedrez bajo lámparas cálidas. Michael hablaba de seguridad, de comodidad, de reducir responsabilidades innecesarias, pero cada argumento venía acompañado de una frase que delataba la intención real. Así podríamos ayudarte mejor con tus finanzas, o sería más sencillo coordinar tus decisiones desde un solo lugar. Dorothy sabía que una declaración formal de incapacidad, incluso parcial, podría activar mecanismos legales que permitirían a Michael asumir control operativo sobre activos específicos. No era paranoia. Era experiencia jurídica aplicada. Mientras los escuchaba describir la comodidad de una institución que ella no necesitaba, comprendió que el objetivo no era su bienestar. Era el acceso estructural a un patrimonio que ellos ya consideraban parte de su futuro inmediato.
El invierno en Minneapolis tiene una forma particular de aislar a las personas. No es solo el frío, es el silencio espeso que cae sobre las calles cuando la nieve empieza a cubrirlo todo, como si el mundo quedara suspendido en una pausa blanca. Fue durante una de esas tormentas, a finales de enero, cuando Dorothy aceptó quedarse unos días en la casa de Michael para ayudar con los niños mientras Rebecca viajaba por trabajo. La casa estaba impecable, demasiado impecable, con una decoración minimalista que parecía diseñada para impresionar visitas más que para ser habitada. Esa noche, el viento golpeaba las ventanas con fuerza y la calefacción emitía un zumbido constante que llenaba los pasillos. Dorothy no podía dormir. Bajó a la cocina por un vaso de agua, con pasos lentos para no despertar a nadie, y fue entonces cuando escuchó voces bajas provenientes del comedor. No eran susurros casuales. Eran cálculos. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, quizás sea porque sabes que hay momentos en que una verdad escuchada por accidente cambia toda la percepción de años. Y cuando eso ocurre, ya no hay forma de volver a la ingenuidad anterior. Desde la penumbra del pasillo, Dorothy escuchó a su hijo decir que necesitaban acelerar el proceso antes de que ella reconsiderara ciertas estructuras financieras. Rebecca respondía que la mejor opción era formalizar la incapacidad leve, argumentando que era por su propio bien, y que así podrían manejar todo sin obstáculos. Hablaban de vender su casa si ingresaba en una institución, de reorganizar activos, de cuánto tiempo tardaría en procesarse cada trámite. No había angustia en sus voces, solo logística. No discutían cómo cuidarla, discutían cómo administrarla, y en ese instante, con el frío filtrándose por la puerta trasera y la nieve acumulándose en silencio afuera, Dorothy comprendió que la amenaza ya no era teórica. Era inminente. Dorothy no subió de inmediato a su habitación. Se quedó unos segundos más en la penumbra, sintiendo cómo cada palabra que había escuchado se asentaba en su mente con la precisión de una sentencia. No lloró. No tembló. Lo que sintió fue algo más frío que el invierno que golpeaba las ventanas: claridad. Bajó los últimos escalones sin hacer ruido y entró en el comedor con una calma que habría intimidado a cualquier junta directiva. Michael se quedó inmóvil, como un adolescente, sorprendido en una mentira torpe. Rebecca intentó recomponer la expresión, pero el color había desaparecido de su rostro. Dorothy no gritó, repitió palabra por palabra lo que había oído. El silencio que siguió fue denso, incómodo, irrespirable. Michael intentó minimizarlo, habló de malentendidos, de planificación responsable. Rebecca dijo que todo era por su seguridad. Pero cuando Dorothy preguntó directamente si estaban planeando declararla incapaz para asumir control financiero, nadie respondió de inmediato. Esa ausencia de respuesta fue suficiente. La discusión escaló con rapidez, no por volumen, sino por contenido. Dorothy señaló las inconsistencias, mencionó fechas, recordó cláusulas específicas que Michael creía que ella había olvidado. Rebecca perdió la compostura primero, acusándola de paranoia, de desconfiar de su propia familia. Michael, atrapado entre la vergüenza y la ambición, levantó la voz por primera vez en años. Y entonces ocurrió lo impensable. En medio de la tormenta que seguía arreciando afuera, le dijeron que estaba exagerando, que necesitaba calmarse, que quizás lo mejor era que regresara a su casa si no confiaba en ellos. No hubo intento real de detenerla cuando tomó su abrigo ligero. Eran casi las 2 de la madrugada cuando salió a la calle, con la nieve cubriendo sus huellas casi de inmediato. El frío le cortó la piel como una advertencia brutal, pero no se permitió sentir humillación. Caminó hasta la esquina bajo faroles amarillos, el aliento visible en el aire helado, y llamó a un conductor privado que aún conservaba su número. Mientras esperaba, con la bata insuficiente contra el viento, tomó una decisión que no nacería del rencor, sino de arquitectura estratégica. A las 9 de la mañana siguiente, mientras la ciudad todavía intentaba despejar las calles cubiertas de nieve, Dorothy ya estaba sentada en su estudio, con el cabello perfectamente recogido y una taza de café intacta a su lado. No había dormido más de 2 horas, pero su mente funcionaba con la nitidez de siempre. Abrió su laptop, ingresó en plataformas seguras que solo ella administraba y comenzó a activar mecanismos que llevaba años diseñando con precisión casi obsesiva.
Los trusts que habían financiado la estabilidad del hogar de Michael estaban estructurados con cláusulas reversibles condicionadas a comportamiento y transparencia. Dorothy nunca había entregado control total, había concedido acceso operativo limitado bajo términos específicos. Con movimientos medidos, revocó autorizaciones secundarias, bloqueó tarjetas vinculadas a cuentas puente y canceló transferencias automáticas que se procesaban cada mes sin fricción. No hubo impulsividad. Cada acción estaba respaldada por contratos redactados con una claridad que ahora demostraba su propósito real. Michael creyó que tenía acceso permanente. Lo que tenía era permiso temporal. El efecto fue inmediato y silencioso al principio, como una estructura que comienza a ceder desde dentro. Pagos automáticos rechazados. Notificaciones bancarias que aparecieron en los teléfonos de Michael y Rebecca con una frialdad digital incuestionable. La cuota del vehículo de lujo no pudo procesarse. La hipoteca, sostenida parcialmente por una cuenta subsidiaria financiada por Dorothy, quedó sin respaldo suficiente. La matrícula escolar, programada como débito automático, fue devuelta por fondos insuficientes. En menos de 24 horas, el estilo de vida cuidadosamente construido sobre un sin flujo externo empezó a mostrar grietas visibles. No era una venganza explosiva, era una reconfiguración estructural. Dorothy no había destruido nada, simplemente había retirado el pilar que sostenía aquello que nunca debió depender exclusivamente de ella. Y mientras el matrimonio intentaba entender qué estaba ocurriendo, Dorothy permanecía en su escritorio, revisando cada movimiento con la misma serenidad con la que había construido su imperio financiero. La primera llamada llegó antes del mediodía. Michael no intentó saludar. Fue directo al reclamo, confundido, irritado, con esa mezcla de indignación y pánico que solo aparece cuando alguien pierde algo que daba por garantizado. Preguntó qué estaba pasando con las cuentas, con las transferencias, con los débitos que siempre habían funcionado. Dorothy escuchó sin interrumpirlo, dejando que el desorden emocional se agotara solo. Cuando finalmente habló, su voz fue estable, sin rastro de dramatismo. Explicó que las autorizaciones concedidas estaban sujetas a condiciones claras y que, dado el intento de modificar estructuras sin su consentimiento pleno, había decidido reevaluar todos los accesos. Michael intentó apelar a los niños, mencionó compromisos, obligaciones, compromisos sociales que dependían de esos fondos. Pero por primera vez, Dorothy no respondió como madre protectora, respondió como arquitecta patrimonial. Y la diferencia entre ambos roles fue abismal. Las horas siguientes revelaron una verdad que él matrimonio había ignorado durante años. Su estabilidad era frágil porque no estaba construida sobre ingresos propios suficientes. Sin el flujo constante que Dorothy había proporcionado, las decisiones financieras acumuladas empezaron a volverse insostenibles. Cancelaron una remodelación pendiente, pospusieron un viaje ya anunciado y comenzaron a revisar contratos que antes ni siquiera miraban con atención. Rebecca llamó por la tarde, esta vez con un tono más conciliador, intentando negociar un punto intermedio. Habló de malentendidos, de estrés, de que tal vez habían ido demasiado rápido con ciertas propuestas. Dorothy escuchó cada argumento como quien evalúa una cláusula ambigua en un contrato complejo. No hubo gritos, no hubo reproches emocionales. Solo una constatación clara. La dependencia que habían creado no era sostenible, y la manipulación que intentaron ejecutar había roto algo más profundo que un acuerdo financiero. Esa misma semana, Dorothy hizo algo que no había hecho en 1900 años. Volvió a convocar a su círculo profesional más cercano como si aún estuviera al frente de su firma. Citó a su abogado de confianza, un hombre que llevaba 2 décadas redactando estructuras complejas junto a ella. Llamó a su asesora fiscal, que conocía cada movimiento estratégico que había realizado desde la venta parcial de su empresa, y pidió una revisión completa, no por desconfianza en el sistema, sino por actualización de condiciones. No habló desde la herida emocional, sino desde la precisión técnica. Reestructuró cláusulas sucesorias para introducir métricas objetivas de responsabilidad financiera. Eliminó cualquier ambigüedad en torno a poderes operativos futuros y estableció mecanismos automáticos que impedirían la activación de supuestas incapacidades sin evaluaciones médicas independientes múltiples. Cada documento firmado esa semana no era un acto de revancha, era una reafirmación de soberanía. Dorothy no estaba reaccionando, estaba rediseñando el mapa. Al mismo
tiempo, comenzó a reconstruir su vida social con una claridad que sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años. Retomó almuerzos con antiguas colegas, asistió a conferencias privadas sobre inversión estratégica y aceptó invitaciones que había rechazado por priorizar visitas familiares. Redescubrió la sensación de entrar a una sala donde era respetada por su mente, no por su capacidad de financiar proyectos ajenos. En esos encuentros, compartía la experiencia sin dramatismo, describiendo el proceso como un caso de estudio sobre límites intergeneracionales. No se presentaba como víctima, sino como alguien que había detectado un riesgo y lo había mitigado a tiempo. Y en ese proceso algo interno comenzó a estabilizarse. La humillación de aquella madrugada en la nieve ya no tenía el mismo peso. Había sido el punto de quiebre, sí, pero también el catalizador de una lucidez que la acompañaría de ahí en adelante. El primer intento de acercamiento formal no fue inmediato. Pasaron varias semanas de silencio incómodo, mensajes breves y llamadas no atendidas. Finalmente, Michael pidió una reunión en un despacho neutral, no en la casa familiar ni en el estudio de Dorothy. Eligió una pequeña sala privada en un edificio corporativo del centro, un lugar que olía a café reciente y a contratos firmados bajo presión. Llegó solo, sin Rebecca. Ese detalle no pasó desapercibido para Dorothy. Cuando entró parecía más cansado que en las últimas semanas. La seguridad que antes proyectaba estaba reemplazada por una tensión evidente en los hombros. No comenzó pidiendo dinero, comenzó pidiendo escucharla. Y esa diferencia, aunque sutil, marcó un cambio. Dorothy lo observó con la misma atención con la que analizaba un balance financiero. No solo importaban las palabras, sino el contexto, el tono, las pausas. La conversación fue larga y sin dramatismos innecesarios. Michael admitió que habían construido un nivel de vida que no correspondía a sus ingresos reales y que habían asumido que la ayuda de su madre era permanente. Habló de presión social, de comparaciones con otros colegas, de decisiones que justificaron en nombre del bienestar de los niños. No pidió que restableciera el flujo financiero. Pidió que no cerrara la puerta como madre. Dorothy escuchó sin interrumpir, dejando que cada frase encontrara su lugar. Cuando habló fue directa pero serena. Explicó que el problema no era el dinero, sino la intención de desplazarla bajo la narrativa de incapacidad. Para obtener control, le dijo que el respeto no se hereda automáticamente y que la herencia tampoco. Estableció condiciones claras para cualquier futuro apoyo: independencia financiera verificable, transparencia total y límites contractuales definidos. No hubo abrazo cinematográfico. Hubo un acuerdo sobrio, y por primera vez en mucho tiempo el poder estaba equilibrado. El proceso de reconstrucción no fue inmediato ni sentimental. Durante los meses siguientes, Dorothy mantuvo una distancia deliberada que no era castigo, sino evaluación. Michael inició terapia financiera con un asesor independiente, comenzó a reorganizar sus gastos y redujo el nivel de vida que habían sostenido artificialmente durante años. Vendieron el segundo vehículo, renegociaron la hipoteca y trasladaron a los niños a una escuela menos ostentosa, pero igualmente sólida. Dorothy observaba esos movimientos sin intervenir, como quien analiza si un nuevo modelo operativo es sostenible a largo plazo. No restauró privilegios ni reactivó transferencias automáticas. Cualquier apoyo eventual pasó a estar vinculado a proyectos específicos, con contratos claros y plazos definidos. La dependencia estructural fue reemplazada por acuerdos transparentes, y aunque el vínculo emocional aún estaba en reconstrucción, al menos ya no estaba contaminado por la expectativa silenciosa de subsidio permanente. En lo interno, la transformación de Dorothy fue más profunda que cualquier reestructuración patrimonial. ¿Comprendió? Que durante años había confundido generosidad con responsabilidad ilimitada. Había pensado que asegurar el bienestar material de su hijo era una extensión natural del amor maternal, pero esa experiencia le enseñó que el amor sin límites puede convertirse en un sistema que fomenta fragilidad en lugar de fortaleza. Empezó a escribir notas personales sobre el episodio, no para publicarlas, sino para entenderlo con claridad estratégica. Analizó cada fase: la ayuda inicial, la transición hacia dependencia, la manipulación narrativa, el intento de institucionalización. No lo hizo con resentimiento, sino con la misma metodología con la que estudiaba un caso corporativo complejo. Y en ese análisis encontró una verdad incómoda pero liberadora. El error no fue confiar. El error fue no establecer límites explícitos desde el principio.
Con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar también en la forma en que Dorothy se percibía a sí misma. Durante años había sido la estratega impecable en 1900. El mundo financiero y al mismo tiempo la madre que resolvía sin preguntar demasiado. Ahora entendía que ambas versiones no podían coexistir sin límites claros. Empezó a revisar no solo sus documentos legales, sino también la arquitectura emocional que había construido alrededor de su familia. Reescribió su planificación sucesoria incorporando criterios que no estaban basados únicamente en lazos sanguíneos, sino en responsabilidad demostrada y madurez financiera. Parte de su patrimonio fue redirigido a fundaciones educativas y a programas de mentoría para mujeres emprendedoras mayores de 50 años, un proyecto que siempre había querido impulsar, pero que había postergado por priorizar a su hijo. No eliminó a Michael de su testamento, pero dejó de asumir que todo debía girar en torno a él. Su legado dejó de ser automático y pasó a ser condicional. En una de sus caminatas matutinas junto al lago, ya sin la carga de aquella noche en la nieve pesando sobre sus hombros, Dorothy comprendió algo que la sorprendió incluso a ella misma. No sentía odio, sentía claridad. La madrugada en que fue expulsada bajo la tormenta había sido el punto de ruptura, pero también el momento en que recuperó algo más valioso que el control financiero. Recuperó su autonomía emocional. Ya no necesitaba demostrar amor a través de transferencias. Ya no confundía apoyo con obligación. El vínculo con Michael seguía existiendo, más sobrio, menos idealizado, pero real. Y esa realidad, aunque imperfecta, era más honesta que la ilusión anterior. El frío de aquella noche se convirtió en símbolo de algo más grande. La temperatura exacta que necesitaba para enfriar decisiones impulsivas y recalibrar su vida desde la razón. El cierre definitivo no llegó en forma de reconciliación dramática ni de ruptura irreversible. Llegó en forma de estructura. Dorothy convocó a Michael y a Rebecca meses después a una reunión formal, esta vez en la sala de conferencias de un despacho legal que ella conocía demasiado bien. No era un gesto intimidatorio, era coherencia. Sobre la mesa había documentos claros, redactados con un lenguaje imposible de malinterpretar. Allí se establecía que cualquier ayuda futura estaría vinculada a objetivos concretos. Educación universitaria de los nietos mediante fondos restringidos, apoyo puntual a proyectos empresariales con auditoría independiente y plazos definidos, y 0 transferencias abiertas sin supervisión. No era castigo, era diseño. Michael firmó con manos más firmes de lo que Dorothy esperaba. Rebecca también. No hubo lágrimas. Hubo aceptación de una nueva realidad. Después de aquella firma, algo cambió de manera tangible. Michael comenzó a tomar decisiones financieras basadas en su propia capacidad y no en una red de seguridad invisible. La familia ajustó su estilo de vida a lo que realmente podían sostener. Hubo incomodidad inicial, sí, pero también una dignidad nueva en ese proceso. Dorothy observaba sin intervenir, permitiendo que el aprendizaje ocurriera sin rescate inmediato. El respeto que antes parecía automático empezó a construirse de manera consciente. Las conversaciones familiares ya no giraban exclusivamente en torno a inversiones y transferencias. Volvieron a incluir anécdotas, recuerdos, discusiones reales. No era el mismo vínculo ingenuo de antes. Era uno más sobrio pero más auténtico. Y esa autenticidad tenía más valor que cualquier cheque. En lo personal, Dorothy experimentó una transformación que iba más allá de lo financiero. La noche en que caminó bajo la nieve, con la bata ligera y el frío cortándole la piel, dejó de ser una imagen humillante para convertirse en símbolo de transición. A veces, la gente cree que el poder se demuestra reaccionando con furia. Dorothy entendió que el verdadero poder se demuestra retirando el permiso cuando ese permiso es mal utilizado. No necesitó destruir, solo necesitó cerrar accesos. Y en ese acto, recuperó algo que había cedido sin darse cuenta: la autoridad sobre su propio lugar dentro de la familia. Comprendió que el amor no se prueba financiando vidas ajenas, sino estableciendo límites que permiten a los otros crecer por sí mismos. Hoy, cuando mira hacia atrás, Dorothy no se describe como víctima ni como vencedora. Se describe como arquitecta que detectó una falla estructural y la corrigió antes de que el edificio colapsara. Entendió que generosidad sin límites genera dependencia sin responsabilidad. Que edad no es sinónimo de incapacidad. Que acceso no es posesión. Y que subestimar a una mujer que construyó un imperio financiero desde cero es un error costoso.
La relación con su hijo continúa, redefinida y más equilibrada. El patrimonio sigue protegido bajo estructuras que reflejan su inteligencia estratégica. Y lo más importante, su dignidad permanece intacta, porque al final no fue una historia sobre dinero, fue una historia sobre soberanía.